por favor, cuando se empiece a ver las diapositivas. Ya las vemos. Bueno, ahí ya se están viendo. Sí, sí, ya las vemos. Ya se ven. Vale, gracias. Desde Monster de Naoki Urasawa vamos a ver un planteamiento, una crítica que el autor, el ilustrador le hace a la cultura alemana cuando se comienza a insertar en la cultura japonesa posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, precisamente, el anime y el manga van a basarse en un contexto histórico de una Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial con ciertos movimientos. Uno va a ser Johann Liebhardt, el cual va a asumir su postura de que la vida sirve como un instrumento, como un medio para cumplir con ciertos fines o intereses políticos. Pero, por otra parte, Kenzo, el doctor Kenzo, que es de origen japonés y llega a Alemania para hacer, aumentar sus estudios en neurocirugía, va a decir no, la vida no es un instrumento, sino que es el fin último y por lo tanto esta no puede servir como un medio para cumplir con determinados intereses políticos. A partir del enfrentamiento de estas dos posiciones, la pregunta es, ¿la integración de la moral al derecho positivo es fundamental para limitar la mediación de los intereses egoístas en el poder gubernamental y propiciar la construcción de una sociedad fundamentada en valores que rechace y se responsabilice de actos antiéticos? Para llegar a una conclusión, vamos a pasar por diferentes escalones desde diferentes autores, empezando por analizar la identidad social, la construcción de la identidad social de los personajes, que va a evidenciar una influencia muy fuerte desde las relaciones de poder que hay presentes en la sociedad civil, pasando a una conceptualización sobre corrupción moral, jurídica y política, cuyo control obedece también a la forma en que se configuren los sistemas jurídicos en las sociedades, y esto finalmente nos permite hablar también sobre derecho y moral y la relevancia de la moral en el control de esas relaciones de poder. Empezando entonces primeramente a desarrollar qué es la identidad social, tenemos que es una narrativa sobre uno mismo en interacción simbólica con los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas construyen su propia identidad de acuerdo a las relaciones que tienen con otros y con significantes y significados que han determinado en cierta cultura. Por lo que la identidad social, o más bien la identidad personal, va a poder definirse a través de tres elementos. Primeramente, las categorías colectivas. Estas pueden ser nación, pueden ser profesión, deporte, etnia, raza, sexo y diferentes variables que le permiten al individuo identificarse con otros sujetos sociales. Estas categorías colectivas también conforman las identidades sociales. Posteriormente también está el elemento de las posesiones. Entonces, una persona que practique el skate va a tener como posesión que identifique su propia identidad una patineta, por cuanto la considera como propia y es una expresión de su propia personalidad. Por tercer elemento van a estar los otros como aquellos que nosotros reconocemos como una autoridad para poder construir nuestra propia imagen. Pueden ser profesores, padres, compañeros de trabajo, entre otros, y sus expectativas se van a convertir en nuestras expectativas. Su reconocimiento va a ser el autorreconocimiento, pero también están los otros con los cuales nos diferenciamos, que comparten valores, ideas, comportamientos, creencias o costumbres con las cuales nosotros nos vamos a querer diferenciar. Por último, para que una identidad personal realmente se sienta identificada dentro de una identidad social, pues se deben generar tres valores fundamentales: la confianza, el respeto y el aprecio.
La confianza desde la generación de amor y preocupación por el otro, el respeto desde el respeto a los derechos del individuo y el aprecio por las utilidades que esa persona está generando en el grupo. Eso también genera autoestima. Ahora, aplicando estos conceptos a los dos personajes principales, primero Kenzo Tenma, vamos a ver que efectivamente él se integra a una categoría colectiva que van a ser los profesionales en salud, todos los médicos pertenecientes al hospital donde llega en Alemania. Por esta misma razón, Kenzo va a buscar adaptar sus comportamientos, valores e ideas a esta categoría colectiva, a sus compañeros de profesión. Y como posesión van a ver que todos en común comparten una experiencia profesional. Esto lo reconocen como lo propio, lo suyo. ¿Por qué? Precisamente porque es lo que los diferencia de otros grupos sociales de médicos, de profesionales en la salud, y esto le confiere un reconocimiento al hospital que todos conforman. Eso es precisamente lo que los va a separar de los otros profesionales de la salud. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema con Kenzo Tenma? Que a él, en su identidad personal, se le van a negar esa confianza, respeto y aprecio fundamentales, en el sentido de que ese grupo profesional tiene como principio que las vidas de los pacientes no son más que un medio o un instrumento para llegar a ciertas posiciones, obtener ciertos prestigios, y entonces van a estar detrás del clientelismo y de los favores políticos. En cambio, Kenzo piensa que las vidas de los pacientes priman por sobre todos los intereses individuales. Por parte de Johann Liebhardt vamos a ver una situación especial, y es que él es objeto de experimentaciones humanas de ese superhombre y esas armas de guerra desde muy pequeño, por lo que sometido a estas condiciones no va a poder generar ni categorías colectivas de reconocimiento con otros grupos sociales, porque no va a generar pertinentemente vínculos sociales, tampoco va a tener nada con lo que pueda relacionarse como lo suyo o lo propio, porque incluso se le va a negar la oportunidad de saber su identificación personal. Él no conoce su verdadero nombre y por mucho tiempo va a tener que vestirse como su hermana melliza, por cuanto su madre buscaba ocultarlos, haciendo creer que solamente tenía una hija. Entonces él va a confundirse con lo que realmente lo representa a él desde un concepto material o físico. Asimismo, como para él, toda persona es cruel por cuanto él mismo estuvo expuesto al odio, al sufrimiento, a la violencia, entonces toda persona para él es insignificante. No le interesa ni el reconocimiento, ni el aprecio, ni el respeto que pueda provenir de los otros. De esta forma, se negan también estos valores fundamentales y lo lleva incluso a negar su propia existencia. Por eso es que él dice que la vida no tiene valor. La vida es insignificante porque el ser humano siempre está destinado a ser egoísta. Ahora, a partir de este análisis de la identidad social de los personajes, vamos a ver que está fuertemente condicionada por las relaciones de poder. Y es que incluso el anime nos va a presentar un simbolismo a través de una referencia bíblica, donde hay una bestia que surge del mar, un mar que está calmado, pero surge de ese mar, se posiciona y hay un dragón, otra bestia superior, que le confiere un poder. Aquí se hace una referencia, una analogía entre ese mar con la sociedad, la bestia con Johann, quien era objeto de experimentos humanos para convertirlo en superhombre o en un instrumento para obedecer a intereses políticos, y al dragón con esa autoridad que está detrás de todo esto. Desde teóricamente, entonces vamos a ver cómo surgen esas relaciones de poder dentro de una sociedad. Y es que para empezar, todo ser humano es social por la naturaleza. No es que a partir de la historia del hombre en algún punto surge la sociedad, todo lo contrario. Sociedad e historia empiezan en un mismo punto. ¿Por qué el hombre es social por naturaleza? Precisamente porque va a buscar su propia felicidad, va a buscar su propio beneficio, y para encontrarlo necesita de otros, pero no se va a juntar con otros por
puro egoísmo, por puro interés, sino que detrás de todo esto va a haber confianza, empatía o supervivencia, porque siempre va a estar pensando en la felicidad de los otros. El hombre se va a medir por la utilidad, por ese aporte de bienestar que le genere a los otros. Ahora, para organizarse, sin ni siquiera mediar un sistema jurídico, se va a ver que necesariamente se construyen relaciones de subordinación. ¿Eso qué quiere decir? Que en la toma de decisiones, unos van a liderar, unos van a decidir, pero otros van a escuchar y van a acatar. En esa toma de roles es donde se genera una persona que subordina a otros y el subordinado. Allí es donde se encuentra el poder. Pero ¿qué pasa? Toda sociedad, con el transcurso del tiempo, va generando ciertos lazos económicos. Estos lazos económicos también generan rivalidades, generan que la persona ya no piense tanto en la felicidad del otro, sino en su felicidad propia, maximizando sus propios provechos, y esto todo converge en lo que desde la teoría se llama egoísmo del poder. Este egoísmo del poder es el que condiciona a las identidades sociales de Kenzo y de Johan. Por este egoísmo de poder, el anime constantemente nos presenta conductas que se podrán llamar corruptas. Aquí vemos a dos personajes de la serie que son los responsables precisamente de que ellos se vean condicionados a ciertas estructuras de poder. ¿Por qué? Porque estos se mueven por beneficios individuales. Pero la corrupción política también tiene un trasfondo moral y un trasfondo jurídico. Si bien en la sociedad hay ciertas conductas que son reprochables, no significa que siempre tengan esa capacidad de coacción, por cuanto es en la norma jurídica donde se tipifican aquellas conductas que generan una sanción jurídica. Es decir, que la cobertura institucional que se pueda hacer de la corrupción política para poder controlarla va a depender de su relación con la moral pública, pero también de su capacidad para sensibilizar a la sociedad, por cuanto van a haber conductas que pueden llegar a ser normalizadas, como el hecho de que el jefe de un hospital, pues al priorizar ciertas vidas, esté priorizando también ciertos intereses políticos. Va a ser algo que se está normalizando, que se va a normalizar, pero la norma puede tener el poder a través de esta coacción, de esta sanción jurídica, de revertir este efecto presente. Bueno, ahora refiriéndonos específicamente al poder que tiene este sistema jurídico como un ordenamiento jurídico que obedece ya sea a principios, a reglas o a fines generales, es precisamente de instalar un orden social por cuanto va a prescribir como correctas o incorrectas ciertas cuestiones o comportamientos jurídicos, va a regir en el comportamiento del hombre y del ciudadano. Pero ¿cuál es la postura que se plantea desde el ánimo? Que en este sistema jurídico hay un grave problema cuando se combinan dos componentes que pueden ser letales. Por un lado, las leyes vacías, aquellas que no tienen ningún fundamento ético y simplemente se obedecen por voluntad del legislador, y los dogmas metafísicos extremos que se implantan desde el racismo, desde la esclavitud y otros conceptos que llevan a cabo proyectos totalitarios estatalistas. ¿Qué pasa con estos proyectos? Que finalmente instauran un interés superior, un interés político por encima de todos esos intereses de los grupos sociales presentes en la sociedad. Y esto va a llevar finalmente a que haya una pérdida de valores en la sociedad porque se va a negar la presencia de otros principios morales, éticos y políticos que rijan en la vida de los ciudadanos, atendiendo específicamente al interés de ese poder gubernamental o de un poder político, ya sea desde instituciones privadas o instituciones públicas. Johan es la representación exacta de cómo converge ese poder, cómo daña ese poder a la identidad social, siendo el experimento de estos intereses políticos. Aquí vemos que él plantea que la muerte es la única cosa en la que todos los seres humanos son iguales, porque de resto van a estar enfrentados constantemente a injusticias.
Por otro lado, vamos a ver que él también llama mucho su propia muerte, le pide al hombre que finalice con su existencia señalándose con un dedo en la cabeza. Esto en referencia al nihilismo. Es una persona que no cree en el valor de ninguna de las cosas relacionadas con la vida misma. Y es por eso que desde Kenzo, Naoki nos dice que en la sociedad debe haber presencia de una conciencia moral que le permita al ciudadano preguntarse por ese ordenamiento jurídico al que obedece evaluándolo. Y es que lo ideal es no obedecer a manipulaciones provenientes del gobierno, y esto también lo refleja en diferentes instituciones privadas. Por eso Kenzo también dice que todas las vidas humanas tienen valor porque todas merecen tener esa capacidad de conciencia moral y aportar a la construcción de su sociedad sin ser menospreciadas, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva finalmente a que en el derecho y la moral debe existir siempre una interpretación moral de las leyes, de las normas. Hay diferentes posturas al respecto. Yo destaco dos, una desde el positivismo jurídico incluyente, el cual nos habla de que precisamente el juez, al decidir, puede incorporar conceptos morales, pero no siempre. Y la tesis de la separabilidad, donde derecho y moral son dos conceptos diferentes, no es que uno incluya al otro, pero sí se le da la oportunidad al juez de que en su interpretación de la ley incluya también proposiciones morales, por lo que en el positivismo jurídico incluyente, a pesar de que es abierto a la moral no es sustancial en el derecho. Por el contrario, en el neoconstitucionalismo se va a ver que la moral sí es sustancial porque van a haber unos principios que rigen como normas esenciales y estas normas esenciales validan la ley. Es decir, que dentro de estos principios va a existir la justicia como criterio, siendo una necesidad de la sociedad. Así es necesario que en todo el ordenamiento jurídico, desde su interpretación, desde su promulgación o incluso su ejecución, constantemente se hagan valoraciones morales con recuerdo a esos principios, con respecto a esos principios como normas esenciales. La constitución política entonces va a ser una constitución de valores, los cuales van a tener una relación, una jerarquía, pero más importante aún, la constitución política va a dejar de ser la norma de normas y va a pasar a ser también validada por unos principios supraconstitucionales, tales como el que defiende el autor de este manga y del anime, de que todas las vidas humanas tienen valor desde la posición de Kenzo Tenma. Que todas las vidas humanas tengan valor significa finalmente que todas merecen el acceso a reconocimiento de sus derechos, de su identidad social, y que la integración de la moral es indispensable para que primeramente prevalezcan los derechos fundamentales y garantías de todos los ciudadanos, desde el sentido de que todas las vidas se reconocen no por pertenecer a cierta raza, etnia, clase social, distinción profesional, sino simplemente por el hecho de hacer parte de una ciudad. Y además de eso, porque permite que el ciudadano tenga en cuenta o esté coordinado con unos principios supraconstitucionales mediante los cuales va a determinar como correctas o incorrectas unas conductas, dejando de normalizarlas, dejando que precisamente en pos de estas conductas se muevan sus propios gobernantes porque va a rechazarlas. Entonces, esto también acarrea la propia conducta de quienes pueden ejercer ese poder público. Y por otra parte, la integración de la moral es indispensable porque se ajusta a las exigencias y necesidades morales de la sociedad. Vemos en este anime que la necesidad era dejar que el poder recayera sobre los intereses de determinado grupo social para que ese poder fuera mejor repartido entre la sociedad, y así vemos cómo se ajusta a un hecho, a una necesidad social latente dentro de esta comunidad alemana, pero desde una crítica y una postura que le hace un autor japonés. Con esto, en resumidas cuentas, concluyó mi ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a tu intervención tan clara en estos temas del sistema